Hola, el día de hoy les vamos a presentar el tema derivadas y sus aplicaciones. Somos de la extensión San Joaquín, grupo X6P. Integrantes: Guerrero Casas Yuritzia Yelén, Ledesma Rodríguez Ángel, Ramírez Ledesma Paulina Cristal, Sánchez Ledesma Kelly, Sánchez Sánchez Luis. Los temas que abordaremos en la derivada serán interpretación geométrica de la derivada, definición de la derivada de una función. En aplicación de la derivada, llevaremos teorema de Rolle, teoremas del valor medio y regla de L'Hopital. Interpretación geométrica de la derivada. La derivada de una función puede interpretarse geométricamente como la pendiente de una curva y físicamente como una razón instantánea de cambio. Para calcular la tangente a una curva es necesario calcular la recta que une dos puntos de la curva secante y hacer que se aproximen infinitamente. Las pendientes se calculan como m igual a triángulo y sobre triángulo x, la derivada de la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Se hará el cambio, que es triángulo x es igual a x menos x0, es igual a h, que pasa a ser directamente x, que está dada como resultado a x0 más h. La siguiente fórmula es m secante, que es igual a la tangente, sobre ax, que es igual a f de x menos f de x0, sobre x menos x0. El resultado es f de x más h menos f de x0 sobre h. El resultado es 0.9945. Para la tangente es m tan igual a f de x0, que es igual al límite de x, que es igual a x0. F de x menos f de x0 sobre x menos x0 igual al límite h igual a 0. F de x más x, f de x0 más h menos f de x0 sobre h, que nos da un valor de 1.48253. Derivada. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. La definición de derivada es la siguiente. Derivada es igual al límite cuando h tiende o se acerca a cero, f por a más h menos f de a sobre h. Podría no existir tal límite y ser la función no derivable en ese punto. Aplicación de la derivada. Las aplicaciones de la derivada consisten en pendiente, creciente, decreciente, máximos y mínimos. Pendiente. La pendiente es una medida de la inclinación de una recta. La fórmula sería pendiente igual a desplazamiento vertical sobre desplazamiento horizontal. La recta, en este ejemplo, la recta pasa por los puntos 0,5 y 4,2. Lo que vamos a hacer es sustituirlos en la fórmula. Entonces quedaría como m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces al sustituir nos quedaría y2, que es 2, menos y1, que es 5, sobre x2, que es 4, menos x1, que es 0. Y esto es igual a menos 3 sobre 4. En otras palabras, por cada 3 unidades que nos movemos verticalmente hacia abajo de la recta, nos movemos 4 unidades horizontalmente a la derecha. Máximos y mínimos. Tenemos los absolutos y locales. Su diferencia es que f de a se llama valor máximo absoluto si f de a es mayor o igual a f de x para toda x en el dominio de la función. Y f de a es valor mínimo absoluto si f de a es menor o igual a f de x para toda x en el dominio de la función. En la gráfica 1 podemos ver que el valor mínimo absoluto se alcanza en P. En la segunda gráfica podemos ver que el valor en Q no es mínimo absoluto. En Q se alcanza el mínimo local. En R se alcanza un máximo local y podemos ver que el valor máximo absoluto se alcanza en P. Esto quiere decir que f de a es valor máximo local si f de a es mayor o igual a f de x
para toda x perteneciente en A. Y f de A es valor mínimo local si f de A es menor o igual a f de x para toda x perteneciente en A. Máximos y mínimos aplicados en la derivada. Debemos tomar en cuenta que la derivada de la función en el punto A es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto x igual a la pendiente de una recta horizontal es 0 si la función es derivable en un máximo o un mínimo, su tangente es horizontal. Vemos en la gráfica número 1 que tomando un punto y trazándole la tangente se ve así, o al tomar el otro punto la tangente queda así. En la segunda gráfica, el punto que tomamos, el cual es un mínimo local, su tangente se vería como una recta horizontal cuya pendiente es 0. La derivada de aquí debe ser 0. Si f de A es un valor extremo, máximo o mínimo, y la función es derivable en x igual a, entonces la derivada es igual a 0. Crecimiento y decrecimiento. La función f es creciente en el intervalo a, b. Si f de x1 es menor que f de x2, cuando x1 es menor que x2, donde x1 y x2 son valores de x en el intervalo a, b, y la función f es decreciente en el intervalo a, b, si f de x1 es mayor que f de x2, cuando x1 es menor que x2, donde x1 y x2 son valores de x en el intervalo a, b. Leemos de la izquierda a la derecha. Vemos en la gráfica que primero sube al punto R, luego baja al punto Q y después sube al punto P y finalmente decrece. Vemos que es creciente de Q a P y es decreciente de R a Q. Crecimiento y decrecimiento en la derivada. Esto tiene que ver con la pendiente de la recta tangente. La pendiente puede ser positiva, negativa o cero. Cuando es cero, la tangente es horizontal. Como vemos en la diapositiva, las positivas con esa inclinación, viéndolo de izquierda a derecha, la altura de la recta aumenta y esto quiere decir que la pendiente es positiva. Por otro lado, la pendiente negativa o las negativas se ven de izquierda a derecha. La altura disminuye y este tipo de pendiente es negativa. Lo que ocurre es lo siguiente. Si en una función la derivada es positiva en un punto A, entonces se afirma que f es creciente en x igual a A. Si en una función la derivada es negativa, entonces la función es decreciente en x igual a A. Gráficamente queda así. Vemos en la gráfica en el punto 1 que está en izquierda a derecha. La altura de la función va creciente y la tangente de la derivada es positiva. Vemos en el punto 2 que la función es decreciente y la derivada en este punto es negativa. Ahora vemos los pasos para determinar máximos y mínimos, crecimiento y decrecimiento en la derivada. El número 1 sería calcular la derivada de la función. El segundo paso es igualar la derivada a 0. Así encontraremos los puntos máximos o mínimos. Estos puntos, junto con aquellos donde la derivada no existe, se llaman puntos críticos de la función derivada. Los valores extremos se encuentran entre estos puntos. El paso número 3 es determinar los intervalos donde la derivada es positiva y donde la derivada es negativa. Son los que nos dicen dónde están los puntos creciente y decreciente. El cuarto paso sería determinar cuál de nuestros puntos críticos que obtuvimos en el paso 2
son máximos o mínimos. Lo tomamos así. Inciso A. Si la derivada cambia de positiva a negativa en C, entonces la derivada tiene máximo local en C. Inciso B. Si la derivada cambia de negativa a positiva en C, entonces la derivada tiene mínimo local en C. Inciso C. Si la derivada no cambia, entonces la derivada no tiene máximo ni mínimo en C. El teorema de Rolle dice que una función f de x continúa en el intervalo a-b, además derivable también en el intervalo a-b, y que se cumpla que f(a) es igual a f. Como puedes ver en este dibujo, si todo ello se cumple, quiere decir que existe un valor de c perteneciente al intervalo a-b tal que la derivada en c es 0. Recordemos que la derivada es la pendiente, por lo tanto aquí habrá un punto en el que el intervalo AB será C, donde la derivada es 0. La derivada en C es 0, que es decir que la recta tiene en este punto una C paralela al eje X, por tener pendiente 0. Es verificar las condiciones del teorema. La función f de x es igual a x al cuadrado. Se puede decir que es un polinomio, por lo tanto continúa en todo R, en particular el intervalo cerrado menos 1,1. También es derivable todo R, así que cumple el intervalo abierto menos 1,1. La función de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado siendo igual a 1. La función de f1 es igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. Como f1 y f menos 1, la tercera condición también se cumple. Por lo tanto, se puede aplicar el teorema de Rolle. Al aplicar el teorema se puede decir que existe un valor de c perteneciente a menos 1,1 tal que la función de c es igual a 0, y al igualar a 0 se dice que f de x es igual a 2x y 2x es igual a 0, entonces x es igual a 0. Se puede concluir que el único punto dentro de menos 1,1 donde la derivada anula es x igual a 0, el valor c garantizado por el teorema de Rolle. Ya dando la interpretación geométrica en la gráfica de la parábola f de x es igual a x al cuadrado, toma el mismo valor que en los extremos, y es igual a 1 cuando x es igual a menos 1 y x igual a 1. Por continuidad, la curva debe bajar y luego subir dentro del intervalo. En el punto x igual a 0, la tangente de la curva es horizontal, a lo que corresponde f0 es igual a 0. Teorema de valor medio. La definición de teorema de valor medio o teorema de Lagrange conecta la razón de cambio promedio de una función con su derivada. Que si la función f de x es continua con los intervalos cerrados de a, b y es derivable con el mismo intervalo pero ahora abierto de a, b, entonces existe un punto C perteneciente al intervalo a, b, tal que la derivada en el punto C es igual a menos b entre a menos b, pero el entre entonces sería entre la imagen A y la imagen B. Cuando se cumplen estas condiciones, el teorema garantiza la existencia de al menos un punto C dentro del intervalo abierto de a, b, donde la derivada f' de c es igual a la pendiente promedio de la recta secante, que une los puntos a, fa y b, fb, es decir, la pendiente de la función en un punto es igual a su cambio promedio de ese intervalo. Ahorita también les voy a explicar un ejemplo perteneciente a este teorema. Como muestra en el ejemplo, este teorema lo vamos a representar con la función x cuadrada, el valor de a que es igual a 1 y el valor de b que es igual a 2, con la derivada de la función que era x cuadrada, ahora es 2x, que es la derivada. Les recomiendo que para hacer las gráficas, un programa es GeoGebra. Yo ahí hice mi gráfica y se me salió. Y comencemos. Para sacar el valor de la función, tendremos que sustituir x por el valor de a, que es 1. Entonces sería
F1 es igual a 1 al cuadrado, que es 1, y también para sacar F2, o sea, el valor de B, que sería X, o en este caso sería 2 al cuadrado, que sería 4. Y lo que dice que F de B menos F de A entre B menos C es como el intervalo de la pendiente, donde cruzan los puntos A y B, sería de menos 4 a 0. En este caso sería el punto medio. También para calcular la pendiente, que en este caso es M, es igual, sería F de A menos F de B entre B menos A. Esto sería para calcular el punto medio de nuestra función. Ok, también pondríamos la derivada, que es f de x es igual a 2. Y también pondríamos la sustituir, que sería f de c, que es el punto medio, sería 2c. También sería, como guiándonos con la fórmula, sería b, que b es 4 y a es 1. Sería 4 menos 1 entre B que es 2 según nuestros datos, menos A que es 1. Entonces sería 4 menos 1 entre 2 menos 1. Esto es igual a 3 entre 1. O en este caso, como 3 entre 1 es 3, sería f de c es igual a 3 más la derivada, que es 2c. En este caso, el punto c sería entre 3 entre 2. 3 medios o 3 sobre 2, que este sería nuestro resultado de nuestra derivada. El último tema del que hablaremos en este video será la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital nos puede servir para cuando tengamos límites indeterminados. Para que este tema nos quede muy claro, hablaremos un poco de qué son. Los límites indeterminados son una expresión matemática que no tiene un valor definido, cuando se sustituye la variable por el valor del límite. Pero esto no nos quiere decir que su límite no exista, sino que no se puede prever. Pero para esto se tendrá que realizar alguna operación para poder eliminar la indeterminación y averiguar el valor del límite. Y aquí es donde vamos a utilizar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital nos establece que si tenemos un límite indeterminado, entonces el límite cuando x tiende a A de f de A sobre g de A será lo mismo que cuando el límite tiende a x de A de f' de A sobre g' de A. Para que podamos comprender bien esto, haremos unos ejemplos, pero antes vamos a ver los pasos que se deben realizar para utilizar la regla del L'Hopital. Antes de comenzar con sus pasos, la regla del L'Hopital consiste en derivar lo que está arriba y lo que está abajo de la fracción. El paso número 1 será verificar si se llega a una forma indeterminada. Después de haber verificado que su forma sí es indeterminada, es donde aplicaremos la regla del L'Hopital, es decir, vamos a derivar. Después de haber derivado, vamos a volver a sustituir con el valor del límite. Después de eso vamos a realizar su debido procedimiento y de ahí es donde obtendremos su resultado. Comenzando con el primer ejercicio, que es el límite cuando x tiende a 2 de x quinta menos 5x cuadrada menos 12 sobre x décima menos 500x menos 24. Comenzamos a realizar el ejercicio basándonos en los pasos anteriormente ya vistos, así que el primer paso es verificar su indeterminación. En este paso lo que haremos es sustituir el límite, su valor, en este caso es 2, donde se encuentran las x. Una vez sustituido quedaría 2 elevado a la quinta menos 5 por 2 al cuadrado menos 12 sobre 2 elevado a la 10 menos 500 por 2 menos 24. Ya sustituyendo el valor del límite y realizando las operaciones quedaría 2 a la quinta igual a 32. 5 por el resultado de 2 a la 2 sería 5 por 4 menos 12.
Yéndonos a la parte de abajo, quedaría 2 a la 10, sería 1024, menos 500 por 2, que sería 1000, menos 24. Realizando las operaciones faltantes sería 32 menos 20, ya que 5 por 4 es igual a 20, menos 32, lo que nos da como resultado un 0. En la parte de abajo sería 1024 menos 1000 menos 24, quedaría 1024 menos 1024 igual a 0. Y ahí es donde justo tenemos nuestra indeterminación. Es que ya hayamos verificado nuestra indeterminación, pasaremos al siguiente paso, el cual es aplicar la regla, o sea, derivar. Antes recordaremos algunas reglas de la derivada que necesitaremos. La primera es la derivada de dx a la n con respecto a dx es igual a n a x a la n menos 1. La segunda es la derivada de x con respecto a dx es igual a 1. La derivada de una constante respecto a dx es igual a 0. Y la última fórmula que necesitaremos será la derivada con respecto a dx por una variable es poner a la constante y derivar a la variable con respecto a dx. Una vez ya conociendo estas fórmulas podemos sacar la derivada de la función que tenemos. Entonces, utilizando la primera fórmula, su derivada de x a la quinta quedaría como 5x a la cuarta. Utilizando la última regla de la derivada, 5x cuadrada quedaría como 5 por 2x. Y para terminar de derivar la parte de arriba sería la derivada de 12, como es una constante, es igual a 0. Comenzando a derivar la parte de abajo, la derivada de x a la 10 quedaría como 10x a la 9. La derivada de 500x quedaría como 500 y la derivada de 24, como ya lo dijimos, es una constante, sería igual a 0. Tanto el 12 como el 24 son igual a 0, entonces ya no son necesarios ponerlos. Y listo, así nos quedaría nuestra derivada de la función. Entonces ya hemos terminado el paso 2. Seguiremos con el paso 3, el cual es volver a sustituir. Volviendo a sustituir, quedaría como el límite cuando x tiende a 2 de 5 por 2 a la cuarta menos 5 por el resultado de 2 por 2 sobre 10 por 2 a la 9 menos 500. Realizando las primeras operaciones quedaría como 5 por 16, ya que 2 a la cuarta es 16 menos 5 por 4, ya que 2 por 2 es 4. En la parte de abajo quedaría como 10 por 512, ya que 2 a la 9 es 512, menos 500. Y su resultado de esas operaciones serían 80 menos 20. En la parte de abajo quedaría como 5120 menos 500, dando como resultado 60 sobre 4620. O podemos simplificar la fracción. Entonces podemos dividir entre 10. La décima parte de 60 sería 6. La décima parte de 4620 sería 462. Podemos seguirle sacando la mitad. Entonces quedaría como la mitad de 6 es 3. La mitad de 462 sería 231. Esta fracción también puede dividirse entre 3. Entonces 3 entre 3 es igual a 1. 231 entre 3 igual a 77. Como sabemos, el 1 ya no tiene más otro divisor que sea entero, entonces hasta ahí puede llegar la simplificación de la fracción. Una vez terminado el tercer paso, prácticamente ya tenemos el paso 4 resuelto, ya que es el resultado. Entonces quedaría como el límite cuando x tiende a 2 es igual a 1 sobre 77, o bien cualquiera de las anteriores tres fracciones, ya que estamos trabajando con fracciones equivalentes. Terminamos con este ejercicio, entonces nos vamos con el segundo y último ejercicio.
El segundo ejercicio es el límite cuando x tiende al infinito de e a la x sobre x cuadrada más x. El paso número 1 es verificar su indeterminación. Entonces vamos a sustituir el infinito en las x. Quedaría como e al infinito sobre infinito al cuadrado más infinito, lo cual nos da infinito sobre infinito. ¿Por qué? Bueno, en la parte de arriba estamos elevando a un valor muy grande, por tanto crece infinitamente. Y en la parte de abajo, para empezar, tenemos un número muy grande elevado al infinito. Claramente vamos a obtener un número muy grande. Y además le sumamos infinito, o sea, otro número más grande. Entonces va a tender a infinito. Bueno, ya que verificamos nuestra indeterminación, vamos a aplicar la regla, o sea, vamos a derivar. Comenzamos a derivar en la parte de arriba, así que derivamos e de x y su derivada sigue siendo e de x. Pasamos a la parte de abajo y derivamos x cuadrada, su derivada es 2x. Derivamos a x y su derivada es 1. Ya que terminamos el paso 2, vamos al paso 3, que es volver a sustituir. Pero como podemos darnos cuenta, al volver a sustituir sigue formándose una indeterminación. Pero para estos casos, claro que se puede volver a aplicar la regla. Entonces volvemos a derivar. Se deriva e de x, que su derivada, como ya lo dijimos, es e de x. Se deriva 2x, su derivada es 2. Y se deriva el 1. Como es una constante, se elimina. Y vuelve a ser una forma indeterminada. A pesar de que esté el 2 abajo, al ser dividido por infinito sigue siendo un número muy grande. Entonces esto quiere decir que la función no tiene un número real. Decidimos colocar este ejemplo ya que nos da dos puntos muy importantes. El primero es que al realizar la regla y al derivar nos vuelve a dar una forma indeterminada. Podemos volver a realizar la regla. Y el segundo punto es que no siempre nos va a dar un valor real. Claro está el ejemplo que aquí esta función con el límite cuando x tiende a infinito pues no tuvo un valor real. Claro que no siempre va a ser así. En algunos casos, al volver a aplicar la regla, puede que sí les dé ya el valor del límite. Y hemos terminado con el último tema del video. Espero que se hayan comprendido todos los temas, tanto la información y los ejercicios. Y pues muchas gracias por ver y escucharnos.